Hola, En este momento Mariana ahí está está. desactivando una bomba. Sí, no, estoy activando una bomba, sí. Es que me parece que de todos los miles de cablecitos que había que enchufar, me olvidé uno, Oh, no, el de la pucha. electricidad. Entonces algo se quedó sin electricidad. Ahí está, ahora volvemos. Cuando entrevisté a Mariana y Carolina de la comunidad de Más Mujeres UX de Chile, me enteré que Camp existía. Camp es el podcast de la comunidad de diseñadores UX que conduce el Sauce Babilonia. Y el Sauce me convocó a hacer una experiencia compartida. Él me hacía una entrevista a mí y yo una a él. Un poco de sinergia entre podcasteros. Está buenísimo. Y la idea es que publiquemos el mismo día las entrevistas cada uno en su podcast. Y re buena onda el Sauce. Se había tomado el trabajo de escuchar algunos de mis capítulos anteriores y me dio feedback. Y me dejó pensando en las mismas preguntas que él se hace. ¿Quién será que me escucha? ¿Sabemos quiénes son nuestros oyentes? Sé que mi mamá me escucha y también tengo una amiga muy fiel. El resto no sé cuándo escuchan, ni dónde escuchan, ni qué temas les gustaría escuchar diferentes a los que estoy eligiendo, ni tampoco sé cómo puedo activar un poco más la comunicación con los oyentes. Bueno, el canal de Twitter está abierto para todos los que quieran comunicarse conmigo y dejar mensajes. Les recomiendo que después de escuchar esto, vayan a escuchar su podcast. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte primero? Claro, soy Daniel Ayala, pero me conocen como Sauce. Soy diseñador gráfico, analista, programador de sistemas y desde el 2012 estoy haciendo desde la experiencia nomás, desde mi experiencia de trabajo, trabajo para la experiencia de uso en soportes digitales. Además estoy trabajando en un contexto agile y por lo cual me certifiqué como Scrum Master. Y además me gusta todo esto de la comunicación, de conectar con otras personas, del sonido. También soy músico, entonces se me hace muy natural el contexto podcast y la conversación y todo lo demás. ¿Y Eso es lo que podría decir. hace cuánto que empezaste a hacer tu podcast? Mira, yo en realidad soy un poco un geek de las herramientas, entonces soy como beta tester de todo lo que pueda ser, de todo lo que me llegue. Ahora lo hago menos porque, bueno, hay menos tiempo. Y, entonces cuando salió el iPod Touch, creo, y iTunes sacó como su plataforma de podcast, yo con un amigo hicimos al tiro un podcast. Esto fue como el 2005, 2004, creo, un poco antes, no recuerdo la fecha, pero onda, existe esto, funciona así, y yo dije, bueno, tengo que hacerlo, tengo que probarlo, y tuvimos un podcast durante 2 años, que en Chile no pegó mucho, pero sí pegó mucho en chilenos que vivían en el extranjero, porque gozaban mucho con la forma de hablar, con los modismos, con la jerga, ¿Y sobre que qué estaban. eras ese podcast? El podcast se llama el podcast de las preguntas, como el libro de las preguntas el libro de Pablo Neruda. Entonces, todos los programas, todos los episodios era una pregunta en general y nosotros filosofábamos así muy, muy livianamente de algún tema en particular. Y eso, era una conversación de 45 minutos, 50 minutos y había mucha gente que se bancaba los modismos, la jerga y todo, pero sí, fue bastante entretenido. Y desde ahí hemos tratado de hacer podcast con amigos. Tuve un podcast de cultura pop y geek con Rodrigo Vera, el local líder del capítulo de Santiago de Ixda. Y, y ahora tengo el Bitcamp, el podcast. Pero es como muy diferente hacer un podcast para una comunidad, ¿no? Porque este Beer Camp es como un podcast para un grupo, o sea, estás como sirviendo al grupo, ¿no? De alguna manera. Exactamente, totalmente. De hecho, los dos podcasts anteriores básicamente era las ganas de hacer algo que me gustara, que no importara quién me escuchara o no,
simplemente era el éxito era simplemente hacerlo, pero acá, bueno, el podcast empezó como una especie de experimento, pero ahora estoy empezando ya a hacer una estrategia pensando en un público objetivo súper determinado, súper encasillado, con gustos, con caras, y entonces es totalmente diferente, hay que cuidar mucho de qué voy a hablar, de qué tema voy a presentar. Es algo que es como muy de proyecto, muy de diseño también. ¿Y la Como comunidad te da sugerencias? ¿Cómo es el tema? O sea, vos lo producís, pero ¿quién claro, decide? ¿Cómo es la cuestión? como te decía, el primer año fue experimento. Vamos a ver qué pasa. El feedback llegó no tanto en la forma, sino como más por celebrar la instancia. Hoy día siento que el público que escucha el podcast está muy abierto a dejar feedback. No sé si algo endémico de Chile, pero somos muy malos para dejar feedback en estas situaciones. De hecho, he recibido muy poco feedback de las personas que escuchan, pero sí de la comunidad del capítulo de Santiago. Hay muchos diseñadores de experiencia de uso que también tienen no sé, su background profesional de periodista, entonces ellos me dan tips de cómo hablar, de cómo enlazar las conversaciones, qué tipo de preguntas hacer, qué no, pero, pero para que salga mucho mejor, para enriquecer un poco el programa. Bueno, Pero eso el está público buenísimo. ha estado muy frío, el público ha estado muy frío, debo decirlo. Eso está, pero está tener un grupo de amigos que te estén dando feedback es buenísimo. Sí, sí, invaluable, invaluable. Y decime, Por lo, ¿qué me recomendarías a mí que recién empiezo? Es que a mí, yo he escuchado tu podcast y creo que la estructura, el cómo tú abres el cold open, que se le llama, es como la apertura en frío, es muy bueno porque partes con un pedazo de la conversación que está como súper descontextualizada y eso te prende la curiosidad y te mantiene para seguir escuchando. Entonces después entras como en la estructura del programa y eso es como súper, súper bueno. Creo que es algo que yo quiero llevar al podcast, que aprendí de tu podcast. El hecho de los primeros segundos, tu podcast lo hace muy, pero muy bien. Y además que se nota que hay como, bueno, he escuchado algunos capítulos donde tú has conversado con gente que ya has trabajado, entonces hay una confianza y hay como una comodidad que se traspasa, entonces está muy, muy bueno. No sé qué feedback, sino que tal vez las cosas más higiénicas, tal vez cuidar un poco más el sonido, pero, pero es como, claro, es como con las herramientas que tenemos es lo mejor que se puede hacer. Y lo que me ha asombrado a mí es que la gente, no importa si es como de alta definición o de una factura, pero así como profesional, si el contenido es bueno, no le importa. Entonces, yo creo que va a ir súper bien. Va a ir súper bien. Muchas gracias. Y bueno, lo que pasa también es que la mayoría de los que escuchamos podcast no necesariamente somos expertos en sonido, ¿no? Exacto. Incluso yo que hago podcast, no, o sea, no sé mucho de sonido. O sea, yo no empecé por el sonido, entonces, Claro. Sí, eh, ¿no? Es que en verdad es la materia prima, la conversación, el contenido. En realidad, el contenido es rey, donde se le pide. y después te digo que con respecto a eso de, viste que tengo como un pedazo de introducción al principio, un pedazo en el medio y uno al final, estoy ¿Mm? trabajando con un pibe que es Andy Fetcher-Holz, que es como experto en producir podcast, y él me dijo, esto es así, Ah, Marian, metele la introducción, o sea, y él escucha las cosas y las edita y me hace un bocetito para decirme, che, de esto hablaste. Y yo después me escribo algo para la introducción y escribo algo para el medio y escribo algo para el final. Pero a él claro, se le ocurrió esa estructura. Yo sí. sigo, viste, a mí me dicen qué tengo que hacer. Ya, Vos haces también algunas entrevistas por Skype, ¿no? ¿Te da lo mismo que la persona esté así en vivo o que sea por Skype o así por teleconferencia la entrevista? bueno, yo empecé con las ganas de que fuera una conversación presente, porque una comodidad me hacía más fácil la pega de la postproducción.
pero porque era un ambiente controlado, se puede controlar un poco los niveles de la conversación. En mi casa tengo, por ejemplo, no sé, pues, 2 micrófonos. Si la persona no está acostumbrada a hablar a micrófonos, yo podría regular el volumen y todo lo demás. Era como la comodidad. ¿Qué me ayuda a mí? ¿Qué me ayudaría a mí a hacer más fácil el podcast? Después fue como, pucha, fue tan difícil de repente coordinar agendas que dije, bueno, tengo que hacerlo mobile, hacer mi estudio más móvil. Y ahí fue como, era un chiste, porque tenía un carro donde tenía la mesa de sonido con los auxiliares, los micrófonos, y llevarlo para otro lado. No sé, me duró solamente dos podcasts. Así que después decidí invertir en unos micrófonos lavalier, que son esos que se te ponen en la solapa, Sí. que en el mundillo se les llaman los piojos. em, y que se conectaran al celular. Entonces ahí tenía mi estudio móvil, pero la cuestión, siempre el tema de la agenda era tema, pero un tema. Entonces empecé a escuchar mucho podcast, y hay, no sé, hay unos como que están así producidos, pero hermosos, así suenan, pero preciosos, pero aún así tienen, por ejemplo, no sé, tienen intervenciones de periodistas que están al otro lado del mundo y que ellos mandan sus audios con el celular. Entonces dije, bueno, en realidad lo interesante es conversar con estas personas y que da lo mismo, y empecé a buscar herramientas para a ver si habían herramientas especializadas, porque claro, está no sé, pues, Skype, Zoom y todas estas cosas para tener reuniones que no están muy enfocadas para el podcasting, sino que es para conversar nomás, para tener una reunión. Y encontré una herramienta muy buena que te la recomiendo, de hecho ya te la recomendé, y siento que si bien se pierde un poco algo, porque no estás mirando a la persona, uno cuando está mirando a la persona puede leer, no sé, tal vez una sonrisa o, no sé, una arruga en los ojos, que es como tú decís, este tema es interesante para esta persona, este tema es como lo apasiona, puedo indagar por ahí. Eso como que se pierde un poco. ¿Y sabes quiénes son los que te escuchan? ¿Sabes si te escucha gente en el extranjero? ¿Cómo es el público? Mira, he recibido, de hecho, el feedback más valioso que he recibido, aparte de los chicos del capítulo de Santiago de Ixta, es de Ixta, Costa Rica. Ellos creo que encontraron el podcast desde el capítulo donde entrevisté a el director de Medible, que es una agencia acá chilena, que hizo el nuevo sitio de gobierno del gobierno de Chile. Y contamos la experiencia, bueno, él nos contó la experiencia de cómo fue en realidad realmente enfocarse en todos los usuarios, de todas las edades, desde 18 hasta 65 años, que es como, no sé, pues, cuando uno está en un proyecto más de retail y qué sé yo, no, pues yo quiero llegar a todos, pero en verdad, no, pues no, tu marca no llega a todos. Pero esto sí era imperativo que llegara a todos. Entonces, los chicos de Costa Rica llegaron al podcast desde ese capítulo, y desde ahí han estado muy, muy atentos a lo que estamos sacando eh, cada mes. Buenísimo. ¿Y te conectas con ellos a veces? No he tenido la oportunidad, no he abierto la conversación, pero sí me dejan muchos comentarios en Twitter, y se agradece bastante el feedback. Los tenés Totalmente. que entrevistar, ¿no? Sí, totalmente. Se viene para el 2019. Porque este es un juego que hay que mantener vivo, entonces, No, y sí, aparte me reinteresa escuchar qué es lo que están haciendo en Costa Rica. claro, claro. El Yo, de otro hecho, día no, estaba contando, viste, como de dónde era la gente que estaba entrevistando y dije, uy, tengo un montón de argentinos y chilenos. Se ve que nosotros colaboramos naturalmente más claro, y conocemos menos gente que está en Centroamérica. exacto. Sí, de hecho, una de mis metas para el podcast de este año es como abrir un poco, traer experiencias desde afuera hacia la comunidad, porque siento que hay mucho talento acá en Chile, pero también la industria acá en Chile es muy pequeña. Entonces necesitamos también generar esta colaboración como regional de Latinoamérica. Después, sobre todo después de haber ido al Interaction Latinoamérica en Río en noviembre del año pasado, en- y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. ¿Y vas a ir a la próxima en Colombia?
Sí, ya estoy preparé mi Ahorrando. alcancía para el viaje. Sí, sí, Tenés el chanchito. ¿Ustedes también tienen sí, chanchito? sí, tenemos chanchito de greda. Qué es lo que te resulta más interesante de estas interactions, de las conferencias estas? Sí, mira, a mí un poco no estoy acostumbrado. De hecho, no sé, es como que me es fácil como conversar y todo lo demás, pero abrir conversaciones me cuesta mucho. Entonces fue un poco abrumante ir al Nila porque había tanto por qué hablar y lamenté mucho no saber portugués porque había muchas cosas interesantes pasando en Brasil y, y bueno, todos tenían como estamos como enfrentados a los mismos problemas, pero lo estamos resolviendo de distintas formas. Por ejemplo, conversaba con un profesor mío que él se da cuenta que frente al diseño de afuera, algunos, los chilenos, y en realidad, y esto extrapolado a la región latinoamericana, eh, somos muy buenos con hacer mucho, pero con pocos recursos. Entonces eso es como muy, es como, Es muy es como latino, ¿no? sí, es como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? De repente uno se queja de no tener los recursos suficientes, pero igual logra hacer con lo que tiene. Creo que eso es súper interesante en lo que pasaba en Brasil, en las miradas, claro, teníamos estos keynote, los speakers, los keynote speakers que venían contando de sus experiencias en Europa y en Estados Unidos, que era como las soluciones de alta tecnología, pero acá, no sé, la mirada de los problemas era un poco del día a día, cómo un poco alcanzamos al primer mundo, y con pocos recursos. Entonces, claro, lamenté mucho no saber portugués porque ahí me perdí muchas conversaciones y no poder practicar el inglés porque también hay un poco así como pensar en español, traducir al inglés, como cansa bastante. Entonces, había que descansar y estar muy, muy centrado. Además que era frío, calor, con ganas de ir a la, A a la la playa. playa. Eran muchas Totalmente. cosas, todo pasando a la vez, entonces, pero creo que voy a ir más preparado. Cometí el error de no ir tan preparado a Lila de Río y creo que para Medellín tengo que ir mucho más preparado. ¿En qué sentido? ¿Vas a tomar clases de portugués? No necesariamente, pero es como un poco más, indagar más sobre lo que está haciendo, ver, no sé, cómo, si es que logro tener contactos desde antes, porque estar ahí es como, pucha, buscar a alguien que me presente a tal persona, porque también a mí, como te decía, me cuesta abrir las conversaciones cuando están desde cero, entonces como igual tener como una ayudita aparte siempre es buena, y empezar a como a entrenarme a hablar a personas que desconozco, que no conozco, abrir Bueno, el conversaciones. podcast para eso es un buen entrenamiento. Totalmente, totalmente. Pero claro, el primer año de mi podcast yo hice como un poco pillería, contacté a los más cercanos y a los que ya sabía que tenían cosas para contar, entonces ahí hice un poco de trampa, Un el atajo. 2019, un atajo, sí, pero el Bueno, pero es 2019 normal también. Uno empieza por lo más conocido y después va hacia lo más desconocido, ¿no? Es como claro, normal. teniendo en cuenta que no es como o sea, mi core no es el podcast, esto es como para mí un hobby que disfruto mucho, pero en realidad no es en lo que soy realmente bueno, no sé, pues, como estoy preparado para otras cosas tal vez, Bueno, totalmente. pero Para mí me pasa lo sí, mismo. Esto es un hobby. O sea, claro. a mí me pagan por ser diseñadora, nadie me paga por hacer podcast. Y no va a pasar nunca tampoco. Sí, pero lo que sí he aprendido un poco también en el ILA, en ver en las experiencias que están teniendo mis pares y en estas conversaciones, es que como diseñador tenemos las herramientas suficientes para resolver cualquier problema. Y de hecho, también por el 2019 va a ser cómo abordar el podcast desde la mirada del diseño, de la metodología del diseño. Cómo levantar hipótesis, probar cosas nuevas, prototipar, testear antes. Es totalmente posible y con ganas de que esto también tenga valor para el que lo escuche, no solamente para mí. Yo siempre suelo bromear en el podcast que el que más gana haciendo el podcast soy yo, porque he aprendido un montón.
pero también mi deseo para el 2019 es que otra gente gane escuchando el podcast. Eso me encantó. Entonces, ¿cómo sería prototipear un podcast? Porque de hecho, de alguna manera lo que estamos haciendo, largándonos a producir podcast, es un experimento, ¿no? Claro, Es un totalmente. experimento para ver si uno mismo se motiva, si alguien lo escucha, no sé, si a uno le interesa seguir haciendo. Es como, y Exacto, aparte, obviamente, un experimento técnico para ver si suena bien, ¿no? exacto, sí. Yo por lo primero, por el que elegí la herramienta Anchor, fue por la estadística. Te entrega una estadística bastante robusta, cosa que otros gestores de podcast no te dan, ni siquiera por el precio, que Anchor es gratis. Entonces ahí ya tengo un insight súper bueno, ya sé qué tipo de capítulos fue más em, fue más popular. Entonces ya lo tengo como mapeado por el tipo de contenido y también el tipo de persona. Hay gente que está haciendo un muy buen trabajo, pero lo hace como, entre comillas, en silencio. Es como ese enfocado a hacer un buen trabajo. Entonces, esas personas generan menos escuchas porque no tienen como una red que es como, oye, yo quiero saber de esa persona. Em, a lo que me refiero, por ejemplo, no sé, el podcast de Juan Carlos Camus, que al final es como un poco el padre de la usabilidad acá en Chile, fue muy escuchado porque ya su nombre propone interés. Es como, va a hablar Juan Carlos Camus, entonces yo voy a escuchar el podcast. Pero el otro también, por ejemplo, los podcasts más didácticos, por ejemplo, el Cómo aprender UX de el Juan Pablo Madriaza, también fue muy escuchado. Y también fue por la promesa del título, es como, ok, en este podcast vas a aprender cómo hacer web, cómo hacer usabilidad. Entonces, siento que hay muchas ganas de escuchar cómo hacer las cosas o cómo hacen las cosas otras personas, ¿cachai? Entonces hay una necesidad como de conocer y aprender. Uy, Y ahí creo que ya me enseñaste algo, porque por ejemplo, yo no pongo títulos a los podcasts, yo pongo episodio tal, una charla con tal persona, y no pongo de qué se trata. ¿Ves? Por ejemplo, claro. ahí me acabas de dar una pista de dónde puedo mejorar. Sí, no, esto es como en podcast es lo mismo que los videos de YouTube. El título es la mitad de la pega, porque te tienen que encontrar. O sea, claro, hay personas que escuchó el primer capítulo, tal vez se suscriba, pero no por eso te va a escuchar una segunda vez. Claro. El título tiene que darte la promesa, en este capítulo te vas a llevar esto. No, quería saber, porque vos hablaste como un poquito rápido de que hay algunos podcasts que te inspiran y que te parecen maravillosos y que están excelentemente producidos. ¿Cuáles son los podcasts que te inspiran? Pucha, no, es que es como mi sueño es ser como este podcast, es 99% Invisible. Sí. ¿Cómo se llama esto? Radiotopia. Es es un podcast sobre diseño, pero en diseño en todos lados. Y se sacan una historia así increíble. Por ejemplo, el origen del diseño universal, que partió con estos sacados en la acera, que es para las personas que andan en bicicleta o en sillas de ruedas puedan cruzar la calle. Te dan la historia de la primera vez que apareció ese artefacto, que después lo exigieron en toda la esquina y que ahora en el día de hoy se hizo para las personas como con discapacidad y que estén en silla de ruedas, pero ahora lo usamos todo. Tú, cuando te enfrentas a estas como ramplas que hay al borde de la calle, tú no decides dar ¿cómo está el escalón? Bajar por el escalón, sabiendo que tengas todas tus facultades como claras y sin ningún problema, decides bajar por esa rampla. Entonces, es un diseño enfocado para un cierto tipo de persona, pero que nos sirve a todos, ¿está ahí? Y de eso te hablan una hora onda con datos históricos, miradas de expertos, hacen un trabajo enorme y lamentablemente está en inglés. Sí, lo Hay escuché, está bueno. sí, muy bueno, además que la voz del tipo es como muy tranquila. De hecho, tiene un episodio en TED sobre las banderas. Y él hace el programa de radio, o sea, el podcast en vivo frente a la audiencia de TED
y habla sobre las banderas y cómo el diseño de banderas puede ayudarle mucho al diseño en general, porque las banderas tienen ciertos preceptos que hay que cumplir, entonces como que si lo aplicáis a cualquier solución de diseño también te puede servir. No, estoy súper fan así como de ese podcast, como que incluso me emociona hablar del podcast, porque en verdad no me pierdo ningún capítulo de 99% Invisible. A mí me pasa lo mismo con Radio Ambulante. ¿Escuchaste Radio Ambulante? No, esa no, Te lo recomiendo. No tiene nada que ver con diseño, son historias de ya, Latinoamérica, pero está muy bien hecho. Es historias personales y políticas y está muy bien. buenísimo. Lo estoy buscando ahora, estoy justo viendo Radio. Si no se me olvida. Y el otro es Reply All. Ese es de Gimlet Media, y es un show como sobre internet. Pero lo que me gusta de este show es que en verdad son dos periodistas y en realidad los compadres así como que lo dan todo por la historia. De repente el primer episodio que escuché fue de una chica que una persona le vendió algo por eBay y nunca se lo entregó. O sea, cobró el dinero, pero nunca se lo entregó. Y estos compadres investigaron a esta persona y después se dieron cuenta que no era una persona, sino que era una empresa y que es una empresa que hace envíos y se queda con los envíos para venderlos de nuevo. Es una estafa así como a nivel mundial y solamente porque una auditora llamó y dijo, oye, me gustaría que investigaran este tema. Entonces hablan todo sobre Internet y es muy, muy bueno. Hay como muchas teorías de cómo hacer buenas entrevistas, ¿viste? Hay algunos que dijeron que hacerlas a oscuras está bueno porque sale como el inconsciente del entrevistado, que de alguna Mira. manera la otra persona se desnuda más. ¿Tenés alguna teoría por lo cual, por ejemplo, tomar cerveza está en la entrevista ayuda a la calidad de la entrevista? Porque se llama El campo de cerveza, ¿no? Tu podcast. Claro, el Bitcamp. Claro, es que tiene dos historias. El nombre del podcast es como al principio cuando recién Aguayo logró la representación de ISA en Santiago, lo que se hacían eran los Bitcamp. Y los Bitcamp era en realidad ir a un bar a hablar de experiencia de uso, diseño e interacción mientras se tomaba una cerveza. Eso era todo. Y en una de estos Bitcamp, empezamos a conversar cómo podemos hacer crecer el capítulo, cómo podemos hacerlo más grande, qué sé yo. Entonces, el capítulo de EXDA o IXDA acá en Santiago nació desde un Bitcamp. Por eso yo le puse Bitcamp al podcast, porque un poco fue gracias a esa valentía que te da el alcohol, esa como la pequeña noción de peligro que no va a haber después, que nos dio como un poco la valentía de abrir y empezar a empujar con esto y atraer a más gente. Entonces, siento que es gracias a esto que elegí la cerveza, pero en realidad puede ser un café, puede ser un té. Compartir algo a la mesa, siento que es como que invita a la conversación. No me ha pasado sentarme a la mesa a comer o a beber algo con alguien y que la conversación No no fluya. fluya, claro. Claro, es como que, claro, tú puedes estar, no sé, pues sentado en un pradero y tal vez la conversación es más difícil que fluya. O si van caminando, tal vez es más difícil. Pero si estás sentado, te asientas y compartes algo para comer o para beber, creo que es algo muy latino de la sobremesa, del conversar después de comer, que creo que yo lo simbolizo en la cerveza. Entonces, por eso siempre digo que es hora de destapar una cerveza y hablar, porque así nos, nos conocemos sin conocernos. Es como, Sí. ya estamos compartiendo una cerveza, ya no somos extraños. ¿Y ahora cómo hacemos con esto de que estamos vos ahí en Santiago y yo en Helsinki? Eh, Porque vos me yo creo dijiste, yo ya estaba preparando la cerveza para la entrevista y me dijiste que no ibas a tomar cerveza. Es que es la mitad de tu día de trabajo, ¿no? Ahí. sí, de hecho, estoy súper incógnito en una sala de reunión con cara de que estoy trabajando y haciendo todo por lograr los objetivos del cuarto. No, pero
No, pero es, como te decía, es como una actitud. De todas maneras estoy sentado en una mesa, ¿cachai? Estoy sentado en una mesa y como que, ya, tal vez no lo hago conscientemente, pero te imagino frente y estamos conversando y ya sabemos de antemano que tenemos cosas en común. Los dos somos diseñadores y los dos nos interesa esto de comunicar lo que hacemos, de comunicar a través de una pasión, nuestra otra gran pasión. Entonces, con eso ya Ya es mencionamos suficiente. la parte de cerveza. Es verdad, y yo también estoy enfrente de una mesa, solo que mi mesa da a una ventana que ahora está oscura y a unos árboles nevados. Me resultó interesante que los motivos para empezar un podcast eran tan diferentes. Al Sauce le interesaba el formato y lo de aprender sobre audio y las tecnologías que apoyan a los podcasteros. Después terminó haciendo un podcast para la comunidad de UX y aprendiendo de diseño con otros diseñadores. Yo lo empecé porque me invitaron a la radio de los hispanohablantes en Helsinki a ser locutora y era la posibilidad de contribuir a mi comunidad de inmigrantes. Después los programas de radio se transformaron en un podcast de diseño y terminé aprendiendo algo de audio y de tecnologías que apoyan a los podcasteros y obvio que también aprendo muchísimo de diseño en cada charla. Y seguimos escuchando. Te quería preguntar, ¿a qué hora se está escondiendo el sol? Y acá a las 4 de la tarde más o menos. Wow. A las 4 ya empieza a atardecer. Ahora, ¿no? Porque es invierno. Después en verano tenemos un montón de luz. Yo vi que muchos podcasters, podcasteros hacen sesiones en vivo. ¿Hiciste alguna vez una? Tenía planeado hacer una en 2018, pero en realidad no se dio el tiempo. En verdad soy muy disperso, entonces se me ocurrió la idea, fue como hagámoslo, pero después como que, no sé, otras cosas apremiaron, pero quiero por lo menos hacer 2 este año. De hecho quería hacerlo para el Rodax de ILA, que es cuando, como nosotros fuimos al Interaction Latinoamérica, traernos la vivencia y compartirlo con la comunidad que no pudo asistir, pero también pues como que fue todo muy encima, tras manos, había que estar así como full y bueno, en realidad hay que dormir a veces. Pero está dentro del objetivo 2019. Creo que también es como conversar con la comunidad. De hecho, el podcast es muy bueno, pero también es como una conversación como con mucho lag, como quien se dejaba papelitos bajo el escritorio en el colegio y después sabías al otro día la respuesta. Esa es como una comunicación mucho más lenta, tirar un episodio y después recibir el feedback. En las versiones en vivo, pucha, va a tener el feedback ahí mismo y es súper bueno para la comunidad también saber que es escuchada. Claro, estaría bueno justamente eso, hacer una sesión en donde pedís feedback en vivo, ¿no? Les decís, bueno, a ver, Claro. ¿de qué tengo que hacer el próximo programa? ¿A quién tengo que entrevistar y por qué? Me gustó eso. Sí, totalmente. Yo tendría que hacer algo así. Todavía ni lo pienso. Estoy como dando mis primeros pasitos de bebés. Sí. Decime una cosa, ¿cuál es de todos los proyectos en los que trabajaste el que más te interesó, el que más te apasionó? Que quieras contarlo. Claro, a mí me gustan mucho los proyectos que no son tan sexy para otros diseñadores. Por ejemplo, acá en Chile hay todo un boom sobre el retail y el e-commerce, y eso es como súper interesante, cómo atraer clientes, cómo hacer estrategias de contenido para que el cliente desde redes sociales convierta en tu sitio, se vuelva de un usuario a un cliente. Pero siento que, por ejemplo, usuarios tipo de una intranet dentro de una empresa grande, o la zona privada de un banco o de un proveedor de servicios, siento que ahí hay una gran oportunidad que puede marcar la diferencia, donde el cliente se vuelva un cliente leal o simplemente un usuario que utiliza el servicio. No es tan sexy, porque ahí ya la métrica es un poco más blanda, es como la satisfacción, qué tal se siente valorado el cliente o no, si es que llega y encuentra que ese espacio digital que no tiene dimensiones volumétricas se siente como un lugar donde él siente que es de él. Ha sido muy interesante. De hecho, a mí me ha tocado, he tenido la fortuna de trabajar mucho por el lado como de las zonas privadas,
Y, y claro, acá en la industria es un aspecto como del negocio que está súper a mal traer, porque los KPIs que se ven es de venta, es de crecimiento, y, y después no fallamos en ver en la salida, en los clientes que nos dejan porque no están satisfechos, en los clientes que tal vez están satisfechos con el servicio, pero no con la atención. Esos son los proyectos que me apasionan, es como Pero un poco ir acompañando al cliente. una pregunta, porque vos dijiste que no había como métricas duras, que las métricas para medir el compromiso del cliente o la lealtad del cliente no eran métricas, no son métricas duras. Oh, Y acá se usa mucho el NPS, ¿no? El Net Promoter sí, Score. ¿Eso no lo sí, usan sí, ustedes? Es que es sí, bastante durito. sí, es bastante ácido. De hecho no en donde trabajo yo ahora, no lo usamos porque eh, y yo he intentado usarlo porque acá, bueno, no sé, por la plana de gerentes sienten que no nos da mucho indicio en qué arreglar. Pero ahí es un poco, ahí mi pelea es como la herramienta no te tiene que dar qué tienes que arreglar, sino te tiene que dar un indicador para que uno, que es el experto, como con él, con nosotros todos, somos los expertos, proponer una solución, levantar entrevistas, cuáles son los dolores. Pero acá es como que está muy pensado en el día a día, en el corto plazo, que un poco es lo que se hereda de la conversión, de la venta. ¿Cachai? Es como, hoy quiero vender más, entonces pongo más lucas y vendo más. Entonces, acá internamente no se aprecia mucho el NPS. Tenemos otros Pero acá KPIs. la idea es que el NPS te da un indicador y después, si uno quiere, se pone a hacer investigación cualitativa sobre algunos Exacto, aspectos, ¿no es cierto? exacto, Porque totalmente. o sea, porque uno no puede hacer investigación cualitativa sobre todo, entonces Ajá. se focaliza en algo que indicó este NPS. Sí, totalmente, no, estoy súper de acuerdo. Y de hecho es como la pelea que tengo yo hoy día en mi gerencia, que es como deberíamos tener un NPS. Hoy día usamos una encuesta que ya tiene demasiadas preguntas y donde ya sabemos que el cliente, claro, le aparece por ejemplo la encuesta en el sitio web, pero él está respondiendo a la encuesta cómo lo trataron en la sucursal. Entonces ya tenemos como, entre comillas, resultados cruzados, que no son tan cruzados porque en realidad es su experiencia con la marca. Y nuestro usuario y nuestros clientes ya no diferencian que es un sitio web, que es una aplicación, que es un punto de venta, que es no sé, un promotor en la calle. Él siempre tiene la relación con la marca, ¿no? Y es un poco la lucha que tengo hoy día en cómo empujar el indicador es para tomar decisiones, no que el dato nos dé la decisión tomada. ¿Entendido, no? Claro, ¿cómo se Es un poco, interpretan esos datos para la toma de decisiones? Y exacto, bueno, no sé, por lo menos algo que nosotros hablamos entre los diseñadores de acá es cómo se puede hacer que en el futuro también los diseñadores tomen decisiones, ¿no? Que no sea solamente el departamento de finanzas el que decida hacia dónde vamos. totalmente, totalmente. Y claro, a lo que me refería con el tipo de datos es como, claro, es como más blando. Para el ingeniero tal vez el NPS no le da el detalle que necesita, porque él necesita más detalle y por eso piensa como, "Ay, si hago más preguntas va a ser más detallado". A veces, y no cae en la cabeza de que tal vez es algo en proceso, es algo como que va paso a paso, es algo que toma tiempo. Y hoy día siento que en Chile nada se quiere dar el tiempo para probar. En Chile está esta sensación de que cuando tú fracasas o te equivocas es el fin del camino, cuando en realidad es una herramienta de aprendizaje. Ha sido muy difícil. De hecho, a mí me ha pasado cuando voy a testear con usuarios y como mi hipótesis no logra resultados y aprendo algo nuevo, llego y se burlan de mí, es como, oye, no te funcionó tu solución, es como, y yo así como, qué bueno que no funcionó porque ahora sé algo nuevo, porque No, y ahora puedo aparte no tomar la mejores decisiones. produciste. No pusiste todas Claro, las fichas en implementar algo que no iba a funcionar.
Exacto. Entonces, como que de a poco hemos ido cambiando ese switch, pero aún nos falta mucho. Aún nos falta mucho. Claro, Ujú. es interesante esa discusión. Sí, sí. ¿Qué es lo que a ustedes les piden, por ejemplo, que hagan investigación de usuario o es más que ustedes tienen la iniciativa de hacerla? No, nosotros tenemos la iniciativa de hacerla. De hecho, bueno, acá internamente en la empresa que trabajo se hacen varios estudios grandes, bien quanti, bien quali, y quedan a disposición de nosotros para revisarlo. Entonces, yo con mi célula hemos tomado esta información para empezar como a priorizar qué podemos ver y qué no, que tomar decisiones básicamente. Es como, notamos que, no sé, pues, tomamos un estudio de focus group que se hizo hace 6 meses atrás y vemos que, no sé, hace 3 o 4 cuartos ya se está repitiendo que hay un problema, por ejemplo, con los pagos, que es como súper determinante y que la experiencia se va a suelo si es que el pago no funciona. Importa que tengas el servicio funcione perfecto si el usuario quiere pagar y después eso, si no pudo pagar y eso se transforma en una mora, la experiencia se va al suelo. Entonces, hemos tomado desde todos los inputs que tiene la empresa a levantar nuestras propias hipótesis y nosotros ir a hablar con nuestros usuarios, con nuestros clientes, llamarlos por teléfono, visitarlos en su empresa, verlo, ir a toda una mañana a una sucursal. Mis compañeros tratan de pescar a los usuarios más contentos, yo trato de tomar a los más enojados porque son los más ácidos y nos puede dar, están como con la pasión de dar más información, pero es algo que no hemos logrado hacer como metodológico dentro de la cultura de la empresa. Hoy día estamos en un proceso de transformación digital que se está impulsando eso y eso nos cae de perilla a nosotros los diseñadores de interacción, pero aún estamos en el proceso. Y decime, cuando se encargan estas investigaciones, ¿no? Que las encargan a terceros, ¿no? Las tercerizan. Perfecto. ¿Ustedes los diseñadores tienen posibilidad de influenciar en cómo se hace esa investigación? ¿O qué cosas se están preguntando? Yo en mi posición en la que estoy, puedo hacerlo, pero porque estoy es como en una vicepresidencia más pequeña, en donde la distancia que tengo yo hacia el gerente de la vicepresidencia es bastante corta. Entonces sí, yo puedo conversar, ahí puedo mostrar mi argumento y he tenido que aprender mucho de números para poder hablar también el mismo idioma de mis jefes, pero en general no, las soluciones vienen como paquetizadas y ya se deja la responsabilidad al tercero, porque si algo sale mal, la culpa va a ser del tercero. Que un poco siento yo que es porque se tercerizan. Una, porque es más fácil, se ahorran recursos y todo demás, y es como, pero después si es que sale algo mal, es como, bueno, este proveedor no lo contratamos más, contratemos a otro. Entonces, en verdad, estoy hablando, es como bastante triste el panorama, pero es lo que pasa, es lo que pasa. Bueno, pero también o sea, está bueno como identificar el obstáculo porque también uno después va a poder encontrar maneras como saltarlo, ¿no? Exacto. Entonces yo soy afortunado porque tengo más acceso a ingerir en eso, en cómo se toman las muestras. De hecho, logré que, no sé, pues, que cambiáramos una especie de focus group a un laboratorio de testeo con usuarios basado en tareas y no más como qué le parece a usted, de sensaciones, sino que si el usuario lograba la tarea o no, si la lograba con dificultad o no, si entendía al final que lo que logró hacer era lo que buscaba, más que preguntarle, ¿y usted cómo lo haría? Porque también me he encontrado con muchos focus groups que le piden la solución al usuario y es como, el usuario no sabe, por algo nos contrató a nosotros, porque nosotros somos los expertos. Sí, bueno, pero con eso yo te diría que también hay otra, por ejemplo, yo muchas veces hago sesiones de codiseño y les pido la solución, no porque vaya a tomar la solución así como me la dan, sino que se la pido para entender mejor el problema, porque cuando alguien te dice una solución y te explica, en la explicación estás entendiendo qué es lo que estaba mal de antes. Ah, sí, pues.
Sí, no, lo que pasa es que, claro, acá el afán es pedir la solución para hacer exactamente lo que dice el usuario. Entonces, No, bueno, eso ya no. siempre hay que sacar insights, ¿no? Es como, siempre va a haber un proceso porque tenemos que justificar el que estemos acá. No, hay que procesar la información, los inputs son tan variados, los contextos son tan distintos que hay que procesarla. Y hay que tomar decisiones. Yo también siento que es un tema de visión, de cómo tú miras tu negocio, de cómo... Porque también tomar la decisión es arriesgarse, es ponerse como también en una posición súper vulnerable. Yo decidí esto y si no funciona es mi cuello el que está en juego. Pero no quedarse en eso, no quedarse que, pucha, por miedo a fallar, no, pucha, tal vez pude haber logrado una solución wow que le pudo traer a la empresa mucho dividendo. Claro. Che, y te hago una última pregunta porque ya se me está acabando mi tiempo y te toca a vos hacerme la entrevista. En un momento dijiste, yo me siento afortunado porque trabajo para el sector privado. Y yo te diría, yo me siento afortunada porque trabajo para el gobierno. ¿Por qué vos te sentís afortunado por trabajar para el sector privado? No, yo me sentía, tengo una posición afortunada de estar cerca de mis jefes, entonces yo puedo ir y hablarles. Pero, ¿sabéis que me he dado la vuelta después de Lila? Y bueno, un poco de lo que conversábamos antes de esta entrevista, es que en verdad mi círculo de colegas, pocos trabajan en el sector público, haciendo soluciones como para el día a día de las personas, y de hecho no tengo respuestas para eso, no tengo una respuesta de por qué estoy en un sector privado. Tal vez también sufro también del mismo miedo de mis jefes, que es un poco, es mayor responsabilidad, encuentro yo, porque es afectar la vida de las personas día a día, y que en realidad es donde se necesitan más nuestros esfuerzos. Entonces, por eso también no es al azar que el episodio del podcast de Birkham, de cómo se desarrolló el sitio de gobierno, fue uno también de los más escuchados. De hecho, lo digo un poco de vergüenza porque es un sector donde no he explorado y no he visto que también podría aportar mucho en ese ámbito, en ese estadio. No sé, a mí ¿Que no podrías aportar? Yo creo que podrías aportar muchísimo. Sí, podría, pero es que no me había hecho la pregunta de cómo, qué podría aportar yo. De hecho, hace poco se levantó el laboratorio del gobierno, que es básicamente una entidad dentro del gobierno que está aplicando metodologías de design thinking para resolver problemas de todos los chilenos. Y es ahí donde recuerdo haber visto así como el llamado para diseñadores de experiencia de uso y haberlo pensado, pero no recuerdo por qué no di el siguiente paso. Tal vez me faltó coraje, no sé. Quizás no era el momento, ¿no? También cuando uno está muy enganchado con los proyectos que está haciendo, no es el momento de salirse. Igual ser curioso y querer cambiar es parte, ¿no? De esto de estar educándose permanentemente. Exactamente, y además que hoy día la cultura laboral, hoy día es más importante qué te puede ofrecer la empresa más que lo que tú puedes ofrecer la empresa. Antes mi mamá me pasa muy a menudo, como que ella siempre cuando cambio de trabajo le da mucho susto, es como me dice, por favor, quédate en un solo trabajo y hace carrera, porque claro, en su tiempo era lo que se hacía, era como ojalá entrar a una empresa y nunca salir de ella y jubilar en esa empresa. Pero acá, por lo menos en Chile, la última vez que vi las estadísticas, el tiempo de permanencia en un trabajo es en promedio 2 años. Entonces, porque también como trabajador, ¿sabes? Yo como trabajador, o yo como prestador de servicios de alguna forma, sé que hay empresas que necesitan ese servicio, tanto en el sector público como privado, y sé que podría mover la aguja si es que me contratan. Entonces, un poco la visión ha cambiado. Entonces, el cambiar tampoco es tan malo. Cuesta, pero... Sí, y también están pasando cosas más interesantes con el diseño en el gobierno, que antes no pasaban, yo creo ¿no? que sí, que antes no pasaban, totalmente. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho. Estuvo buenísima la charla. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Buenísimo. Te pasaste. Ya que esta charla es sobre podcast, puedo contar un poco sobre lo que pasa entre bambalinas. O sea, ¿qué estoy pensando por ahora? La primera idea mía fue de rehusar los programas de radio,
Pero ahora resulta que tengo ganas de hacer más entrevistas que una vez por mes, que es cuando me toca en la radio. Y aparte, no puedo traer diseñadores de otros lados del mundo a la radio acá en Helsinki. Entonces las hago por teleconferencia. Y creo que nunca me sentí más cerca de tantos diseñadores. Los temas van saliendo solos. Son cosas que me interesa o gente que me interesa. Como estoy trabajando en el gobierno, entonces quiero charlar con otros diseñadores que trabajan para el gobierno. De eso viene una serie, y espero que con diseñadores de Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina y el Reino Unido, por lo menos. Como trabajé en desarrollo internacional con temas de salud, entrevisté a 3 diseñadores que trabajan con eso. 2 ya los publicamos, son Martín y Verónica. Uno está por venir. Como enseñé mucho diseño y me interesa charlar con investigadores y profesores de diseño, entrevisté a muchos de ellos y eso va a seguir. Después de publicar 10 capítulos y grabar casi 30 entrevistas, sigo entusiasmadísima y con muchas ideas de gente con la que quisiera charlar. Y mi querido copiloto, Andy Fechi, parece que también. Y me recuerda que lo importante es la continuidad y las ganas de mejorar. Hablando de feedback, festejamos esta primera docena de episodios pidiendo comentarios. Pueden comentarme por Twitter en nuestra cuenta @diseño y diáspora o a mi cuenta personal